Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Sandoval, soy docente de la Unidad Educativa Ambato de Los Ángeles, eh, trabajo en el área de Historia en Bachillerato. A continuación voy a realizar mi video acerca de las prácticas en el aula. Bueno, como prácticas importantes que yo utilizo dentro del aula está fomentar la participación activa de los estudiantes. Como sabemos, nosotros debemos aplicar los conocimientos previos para poder desarrollar nuestra clase, segmentando desde ahí los conocimientos, ¿no? Y esto a su vez debemos relacionarlos con los contenidos de la vida real, donde, por ejemplo, la aplicación de la minga que se utilizó en la antigüedad de nuestros ancestros en América Latina, pues se utiliza hoy en día. Esta práctica fue tomada por parte de los españoles para poder podríamos decir que tuviesen una explotación a los indígenas que fueron dominados en la época colonial. Esto es lo que nosotros relacionamos con la vida real. También nosotros podemos utilizar, normalmente se puede utilizar recursos multimedia, como por ejemplo presentaciones en Genially, en Canvas, también a su vez la aplicación o el YouTube también, que tiene ya videos realizados donde tenemos las actividades que nosotros podemos utilizar en cada uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar. También nosotros debemos tratar de hacer una investigación independiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues realizando en cierto grupo algún alumno que realice una investigación y que dé la clase para que se realice un aula invertida, ¿sí? Donde el docente es el observador y mediador en este tipo de situaciones, ¿no? Y también a su vez promovemos el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento crítico? Podemos hacer que ellos razonen las diferentes situaciones que pasan en nuestro entorno y cómo nosotros podemos relacionar, por ejemplo, el caso de la democracia. Si nosotros vemos la democracia, apareció recién en la antigua Roma y se aplica hoy en nuestros días todavía, ¿no? ¿Cómo podemos promover enfoques interdisciplinarios dentro de nuestra clase? Pues simplemente fomentamos interdisciplinaridad cuando incluimos las materias que están en nuestro entorno, por ejemplo, matemáticas. Podemos nosotros también, por ejemplo, incluir, por ejemplo, física, lengua y literatura, que donde son los relatos. En física son las investigaciones o, o ciertas situaciones que se desarrollaron en la antigüedad. En la matemática, por ejemplo, los cálculos para ellos poder construir templos, todo este tipo de situaciones, ¿no? Nos sirve dentro del área de historia. También nosotros podemos aplicar el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Podemos realizar un proyecto donde se realice un X tema, se desarrolle, al final se entregue un documento final y también, de ser necesario, se realice también una maqueta, ¿no? donde demuestren lo que ellos han investigado y las aplicaciones que podemos tener con respecto a toda esta situación. Dentro de lo que es la evaluación formativa, también nosotros podemos ver que podemos dar una retroalimentación de lo que nosotros ya enseñamos. Esto ayudará a que se afiancen los conocimientos dentro de lo que es ya el sistema educativo, ¿sí? Por último, nosotros también podemos ver que podemos hacer que los estudiantes fomenten la reflexión, haciéndoles analizar concretamente todos los hechos acontecidos y también cómo han afectado en nuestro entorno que vivimos día a día. Sí, por ejemplo, podemos hablar de la Revolución Francesa, cómo la Revolución Francesa afectó y los ideales que tuvieron para poder ser aplicados en América Latina, que exista la revolución y que podamos nosotros liberarnos del yugo esclavista de los españoles, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos diversos casos dentro de la historia que nosotros podemos ir aplicando cada uno de estas situaciones. Cuando nosotros trabajamos dentro del aula, aplicamos algunas de estas técnicas porque nos permiten tener un contacto más cercano con el estudiante y de esta forma nosotros poder trabajar más a gusto y que ellos también se sientan a gusto dentro del aula de clases, ¿no?
Eh, Eso es, les agradezco mucho por la atención.